de Ohm nosotros veíamos que podíamos hallar voltajes en función a corrientes o corrientes en función a voltajes. No obstante, muchas veces es necesario utilizar solamente voltajes en función a caídas de tensión y corrientes en función a flujos de corriente. Entonces, nosotros haremos un artificio para hallar un divisor de voltaje. Fíjense que aquí tenemos un circuito serie. Por lo tanto, la resistencia total será la suma de R1 y R2. La corriente total vendría a ser el cociente entre el voltaje total y la resistencia total. Y aquí lo que decíamos, ¿no? Si queremos hallar la caída de tensión en R1, será el flujo de corriente que existe en esa resistencia, que sería I total, por el valor de la resistencia, que sería R1. Entonces, nótese que aquí estamos hallando un voltaje BR1 en función a una corriente I total. Lo propio para voltaje R2. Entonces, si nosotros hacemos de cuenta que utilizamos la segunda ecuación, es decir, que la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total, tendríamos esto, ¿no? Reemplazando el equivalente para la caída de tensión R1. Y lo propio haríamos para la caída de tensión R2. Nótese que en estas dos últimas ecuaciones el voltaje R1 ya está en función al voltaje total y el voltaje R2 está en función también al voltaje total. De manera general podemos decir que el voltaje en cualquier resistencia de un circuito serie será el cociente entre el voltaje total sobre la resistencia total de ese circuito serie por el valor de la resistencia donde queramos hallar la caída de tensión. Este divisor de voltaje es utilizado exclusivamente para circuitos serie, entonces a tener en cuenta más adelante. Ahora hablaremos del divisor de corriente. Este divisor de corriente es aplicado exclusivamente a circuitos paralelos. Entonces, para hallar su equivalencia, partiremos de la resistencia total de un circuito equivalente que tiene por cociente el que vemos en la imagen. Partiendo de la ley de Ohm, decimos que el voltaje total es igual a la corriente total por la resistencia total. Pero en un circuito paralelo recordemos que el voltaje es constante, por lo tanto el voltaje total sería igual al voltaje en R1 igual al voltaje en R2. Si yo quiero hallar el flujo de corriente que circula por I1, diremos que es igual al cociente del voltaje total sobre la resistencia 1. Reemplazando la equivalencia que teníamos en la ecuación 2, tendríamos que ese cociente se transforma en el producto, en el numerador de la corriente total por la resistencia total sobre la resistencia 1. Lo propio para la corriente 2. Entonces, nótese que en estas dos últimas ecuaciones hallamos los flujos de corriente I1 e I2 en función a la corriente total y ya no en función al voltaje. Por lo tanto, de manera general podemos decir que un divisor de corriente es igual a la ecuación que denotamos en el recuadro, donde la corriente que vayamos a hallar va a ser igual al cociente entre la corriente total por la resistencia total en el numerador sobre la resistencia donde queramos hallar esa corriente. Es importante recalcar que este divisor de corriente es aplicado exclusivamente a circuitos paralelos y la corriente total en este caso es la corriente que entra a la configuración paralela, sea donde sea se encuentre esta. No siempre va a ser la corriente total del circuito, sino la corriente que ingresa a la subdivisión de corrientes donde se encuentra el circuito paralelo. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. No te olvides darle me gusta y dejar tus comentarios. Suscríbete a mi canal para más videos y eso es todo. Chao.